El día de hoy vamos a hablar de la naturaleza y la educación de la humildad. Es una virtud necesaria para nuestra vida cristiana, para desarrollar nuestra vida cristiana en el mundo actual. Y sobre todo que el Señor en el Evangelio nos enseña a ser mansos y humildes de corazón como Él, no como nos lo dice un libro, ni como un ángel, ni como otras personas, sino que evidentemente nos dice aprender de mí. Y esta virtud es esencial en nuestra vida cristiana porque se deriva también de la palabra humus, que significa tierra. Porque el humilde es aquel que se reconoce tierra, es decir, porque el Señor Yahvé en el Génesis dice que nos creó del barro, que nos creó del polvo del suelo. Y en eso también esta virtud es humilde, en que es sacada de la palabra humus, que significa tierra. Es en la tierra fértil de esta virtud donde germinan, crecen y se alzan las demás virtudes. San Agustín Rochelli dice que en el paraíso hay muchos que no fueron mártires, muchos que no fueron contemplativos y también muchos que no fueron vírgenes, pero ninguno de los que hay en el cielo faltó a esta virtud, que es la humildad, necesaria para entrar al reino de los cielos. Ahora vamos a definir, según San Juan Clímaco, qué es la humildad. En su escala espiritual, él nos explica la definición de esta virtud después de haber analizado muchas definiciones de muchos de los padres espirituales, tratando de recoger, de concluir esta definición. Dice que solo quien la posee puede definirla. La humildad es una gracia del alma, que no tiene nombre sino en aquellos que han tenido experiencia de ella. Es un don de Dios porque evidentemente es una gracia que solamente se alcanza con Dios. Y un nombre inefable de sus riquezas, porque es Dios quien da esta virtud. Algunos piensan que el humilde es quien aspira en vivir en paz, otros lo confunden con aquellos que quieren huir de las cargas de autoridad, porque no quieren mandar a otra persona, porque no quieren tener esa autoridad sobre alguien. Otros por los que quienes se proclaman a voz viva, de decir que son ignorantes, que son indignos o incapaces de hacer algo, y con eso pretenden hacerse humildes o creerse llamar humildes. Pero evidentemente esta no es la verdadera humildad, y a través de los pasos que vamos a ver durante esta charla podemos evidenciar la diferencia que hay entre la verdadera humildad y la humildad que nos enseña el mundo. San Bernardo nos dice: la humildad es una virtud por la que, mediante un verdadero conocimiento de sí mismo, el hombre se siente miserable porque reconoce que él no puede nada por sí mismo. Es así como podemos contemplar dos modalidades de humildad, una de carácter infusa y otra de carácter adquirido. La primera, que es de carácter adquirido, es aquella humildad que se alcanza realizando actos repetidos, es decir, actos de virtud humilde que se alcanzan mediante el ejercicio diario repetidamente. Es el fruto de un largo esfuerzo y que se va arraigando lentamente en las facultades humanas. Muchos antiguamente podrían proclamarse de que habían adquirido la humildad, diciendo en sus propios escritos que podían haber adquirido esa humildad. Muchos paganos la conocieron, pero evidentemente no tenían fe para poder adquirir esta humildad por medio de un don de Dios. Es así como se podía confundir con una modestia, pero evidentemente no era una verdadera humildad. Siendo esta virtud natural, se apoya en convicciones alcanzables por la razón. Y la primera de ellas es la propia verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, sobre lo que somos, sobre lo que tenemos. Y la otra es sobre Dios, tal como lo puede alcanzar nuestra razón. Estas dos convicciones son necesarias para poder tener una humildad adquirida, humana. Y evidentemente la segunda, que es esa convicción sobre Dios que podemos alcanzar por medio de la razón, no la tienen aquellos paganos, aquellos que se creen decir humildes o se creen ser humildes. Por eso esta virtud es difícil de encontrar en aquellos que no tienen fe, ni están regenerados por la gracia sanante, porque nuestra alma está debilitada por el pecado original y que la hacen proclive al amor de sí mismo y a creer que lo puede todo sin Dios, y torpe para alcanzar la verdad de las cosas. Luego podemos evidenciar la humildad infusa, que es esa humildad que Dios mismo da al alma, comunicada directamente por Él. Nos da una capacidad para obrar actos de virtud humanas, de humildad sobrenatural, y se apoya en las verdades que nos enseña la fe, nuestra Iglesia Católica, y en motivos que nacen de la caridad divina.
No da en cambio facilidad para obrar, porque para obrar necesitamos de esa humildad adquirida que adquirimos por medio de la repetición de actos virtuosos durante nuestro día. Es decir, que para poder adquirir una humildad verdadera necesitamos de las dos, de la virtud humana, la que adquirimos, y la virtud de Dios, es decir, la virtud infusa que Dios mismo nos da a nosotros en el alma. La humildad sobrenatural, que es la dada por Dios, supera al alma infinitamente, a la natural, por las luces que da. Pero evidentemente necesita de la virtud adquirida, es decir, de que nosotros pongamos la voluntad para poder adquirirla. San Agustín decía: Señor, que te conozca, que me conozca, que te conozca, que me conozca. Porque los santos evidentemente sabían la necesidad que tenían de Dios, sabían su incapacidad, reconocían su incapacidad por el conocimiento que tenían de sí mismos y le daban todo el mérito a Dios. He ahí lo necesario de poder reconocer nuestra miseria y conocernos a nosotros mismos para darle la gloria a Dios. Es entonces como la humildad se funda en la verdad, en ese reconocimiento de yo como criatura y nuestro Dios, de yo como criatura y mi Creador. Esa es la verdadera humildad, porque se funda en esa verdad. Cuando yo reconozco mi incapacidad y reconozco que es Dios quien lo hace en mí y que Él es mi Creador y que yo debo actuar como criatura, puedo dejar que Dios obre en mí. Es así como la humildad refrena el apetito de honor y ordena el apetito de excelencia, porque como bien sabemos, el Señor nos creó a su imagen y semejanza, nos creó como en perfección, como Él quería. Pero después del pecado original, después de que Adán y Eva pecaron, este deseo y este apetito de excelencia, de hacer las cosas perfectas para nuestro Dios y en perfección, este apetito de excelencia se desordenó y ahora queremos adquirir la perfección a costa de lo que sea y sobre quien sea. Es por eso que el Señor nos pide ese anonadamiento de nosotros mismos, es decir, de reconocernos pequeños y de saber de que ese apetito de excelencia, de perfección que Él evidentemente nos ha dado, debemos ordenarlo, y es ahí donde tenemos que practicarlo en nuestro diario vivir por medio del ejercicio de la virtud. Es ahí donde la humildad es el reconocimiento de los dones espirituales, porque la humildad no es aquella que dice que no hay dones que podamos tener, sino que va en contra de esa exageración o al olvido voluntario de quién vienen esos dones que podamos tener. La humildad modera el apetito para que éste ocupe su justo lugar ante Dios y ante el resto de los hombres. Refrena el deseo de la propia excelencia, es decir, ese deseo desordenado de acomodo de lugar, tener perfección o hacer las cosas en perfección, pero por encima de quien sea o como sea. Y la exaltación indebida, la búsqueda de honores que no corresponden a los auténticos méritos de la persona. La humildad conduce a la justicia, que es darle a cada uno lo que corresponde, porque establece la respectiva posición de Dios y el hombre. Es decir, esa dependencia del hombre hacia Dios, de que yo pueda darle a Dios según lo que Él le corresponde, porque Él me ha creado y yo debo corresponderle a esa creación, a ese don que me ha dado de vida. Ahora vamos a hablar de la necesidad de la humildad. Y debería bastarnos el pensar en Jesús, José y María, ellos que tuvieron esa humildad arraigada, y en todos los santos que también practicaron evidentemente esta virtud. Y decía Eugenio, el niño Jesús, que la humildad tiene gusto de Dios, es decir, que Dios mira al humilde, se deleita en el humilde, le atrae la humildad. Y es por eso que cuando ve un alma que verdaderamente busca ser humilde ante Él, que verdaderamente lo busca a Él, que busca ser sencillo, pobre, que busca ser miserable también, busca esa humildad del Señor para poder habitar en nosotros. Y por eso cuando el Señor se encarna, cuando Dios mismo se encarna, busca lo pequeño, lo humilde, lo sencillo. Por eso nuestro Señor quiso nacer en un humilde portal de Belén y nació allí en unas pobres pajas, en un pobre pesebre. Y es ahí, en esa humildad, en donde nosotros debemos contemplar la mirada misericordiosa de nuestro Señor, de Dios en nosotros, capaz de reconocer al humilde que quiere de su misericordia. Esta señal de humildad que nos enseña nuestro Señor es característico de la divinidad en la tierra. Es decir, que podemos con plena seguridad y con plena certeza decir que aquel que es humilde, en aquel que es humilde, habita plenamente Dios. Ahora vamos a hablar de los grados de la humildad. Y muchos autores han intentado interpretar la humildad por varios puntos y varios grados.
pero vamos a recoger estos puntos en tres que son evidentemente esenciales, ya que San Benito, San Ignacio, San Anselmo, San Juan Clímaco hicieron una escala grande de los grados de la humildad, pero ahora los vamos a recoger en tres esenciales para nuestra vida espiritual. El primero es la humildad razonable, es decir, en vivir, en ver la verdad de lo que somos, según nos ilumina la luz de nuestra razón. Es decir, de saber con nuestra razón la verdad de lo que somos, de lo que podemos, de nuestras capacidades o incapacidades. Nuestra inteligencia es capaz de captar tanto nuestros dones cuanto la limitación de los mismos. Es así como esta humildad razonable nos da la capacidad de reconocer nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestra poca capacidad para hacer muchas cosas, y es capaz esta humildad de reconocer los dones y talentos en otras personas, esto sin desanimarse a sí misma. Es decir, el humilde, este grado de humildad razonable, es capaz de ver en el otro que tiene más talentos que yo, pero que yo no me desanimo para poder alcanzar las virtudes que el Señor me pide, sino que al contrario me anima a dar más de mí para poder agradar a nuestro Señor. Y el que tiene humildad razonable, en este grado podemos ver que no alardea de lo que tiene. Es decir, que si puede adquirir algún grado de humildad o puede adquirir algún don o talento, no alardea de lo que tiene. Y dice, 1 Corintios 4:5, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es decir, ¿qué tienes tú que no hayas sido dado por Dios? Porque nada ha sido por mérito propio. Ahora vamos a hablar de la humildad sobrenatural, que está en estrecha dependencia del espíritu de fe iluminado por el don de ciencia, que es un don del Espíritu Santo y que nos da la capacidad de juzgar rectamente y de saber que las cosas que tenemos vienen evidentemente de Dios y que tienen un fin sobrenatural, es decir, que de Dios vienen y a Dios deben de tornar. Esta humildad nos ayuda a perfeccionar nuestra fe, porque nos damos cuenta de que lo que viene no es de nosotros ni es por nuestras propias capacidades, sino que incluso nuestras propias capacidades son venidas del mismo Dios. Es decir, que este don del Espíritu Santo nos ayuda a referir siempre todas las cosas creadas a su fin sobrenatural, que es Dios, de modo que aumenta nuestra fe. El efecto fundamental de este don es hacernos conocer con certeza y con luz celestial el valor de las cosas creadas, según los principios de fe y su orden en Dios. Es decir, que este don de ciencia y este efecto del don de la ciencia, que debe tener este grado de la humildad, es el que es capaz de reconocer que en el otro, que en todas las cosas creadas está Dios, y que le debemos de dar el justo puesto a cada cosa y a cada persona. Es decir, que esta humildad es aquel que es capaz de darle el justo lugar a cada cosa, y va muy arraigado con la justicia de la que hablábamos, de darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces es así como el que es humilde, el que tiene este grado de humildad, puede amar al prójimo en la medida en que ama a Dios, porque él está en Dios y Dios en él, porque ama según lo que Dios le da y sabe y reconoce que solo por el amor de Dios y lo que Dios le da puede amar al prójimo. Y es ahí que, amando como Dios lo ama y como Dios le pide, es que puede perfeccionarse en el amor al prójimo y puede adquirir las virtudes necesarias para con el prójimo. También tenemos la rebeldía, la libertad y deleite en hacer la propia voluntad, porque el soberbio no quiere admitir y no quiere hacer lo que el prójimo le pide, o quizás cuando el prójimo le pide ayuda no lo quiere hacer porque quiere hacer las cosas como él quiere. Nunca acepta la forma de hacer las cosas del otro, porque quiere hacerlas como él quiere, a su forma, a su debido tiempo, y al contrario no acepta humildemente que el otro le puede enseñar. Y finalmente, la costumbre de pecar y el abierto desprecio de Dios. Es decir, el soberbio es aquel que se acostumbra a cometer las faltas porque no se arrepiente de ellas y consecuentemente desprecia a Dios, porque es Dios quien le pide ese reconocimiento de que ha faltado, de que ha fallado, y para poder saberse miserable y así saber de que es con Dios que puede hacer las cosas. Y luego de contemplar estos actos soberbios que evidentemente podemos ver en nuestra cotidianidad, no es incluso para que nosotros veamos en el prójimo estos defectos, sino para que nos evaluemos a nosotros mismos de cómo estamos llevando nuestra vida frente a Dios, erradicando los vicios que evidentemente Dios me pide desterrar, porque no hacen que Dios habite en mí por mi falta de humildad.
y esa gracia que Dios quiere darme todo el tiempo se limita a Dios porque no encuentro un corazón dispuesto. Luego de esto veremos las distintas especies de orgullo, que la dividiremos en 4, explicando que muchas veces el orgulloso se crea todo un castillo de ilusión por las cosas que puede ver en la cotidianidad, pero que no son una realidad que puede alcanzar. Primero, el orgulloso que se apoya en los bienes exteriores, es decir, en la belleza, la fortuna, el nombre, la sangre, el rango, etc. Es decir, el orgulloso siempre está queriendo obtener cierto tipo o rango de belleza, cierto tipo de fortuna y aspira a hacerlo. Es entonces como este orgullo, esta vanagloria, desemboca en dolorosas humillaciones, porque incluso cuando vemos en muchas de las películas podemos ver personajes que pueden tener bastante inteligencia, que pueden ser muy afortunados, que pueden tener muchas cosas materiales exteriores, pero que evidentemente en la realidad nosotros no podemos alcanzarlo, y que el orgulloso, queriendo poder alcanzar estas cosas que en su realidad son inalcanzables, esto consecuentemente se traduce en humillaciones, en fracasos, en frustraciones para el alma, porque no reconoce que es limitado. Es así entonces como la segunda especie de este orgullo es el orgullo de la voluntad, que se nutre de los bienes que la voluntad encuentra en sí misma. Es ese rechazo a someterse a la autoridad, es decir, es el alma que todo el tiempo quiere hacer las cosas a su propio parecer, y tiene una exagerada confianza en sí mismo, no quiere depender del otro, no quiere ser ayudado por el otro, sino que quiere abastecerse todo el tiempo a sí mismo, sin contar con el prójimo, y por eso quiere dominar todo el tiempo. Es decir, es el alma que no quiere someterse a la autoridad, incluso en la sociedad misma, a las autoridades de la sociedad, a la civil, a la subordinación en medio del trabajo, y esto es verdaderamente un problema que podemos tener en nuestra vida, tanto exterior como espiritual, material como espiritual, porque en medio de nuestro trabajo podemos no tener esa subordinación necesaria para poder trabajar, y eso se traduce también en nuestra vida espiritual, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos, en nuestra manera de hacerlo, y no nos sometemos a Dios, a su voluntad. Por eso, cuando el Señor nos muestra algo, duda el alma de esa voluntad de Dios y quiere hacerlo a su parecer. Luego, tercer orgullo es el orgullo de la inteligencia, que es la complacencia orgullosa en la propia luz, como ocurrió con los ángeles rebeldes. Es ese orgullo de la inteligencia que puede darme el Señor sin reconocer que viene de Él. Este orgullo de la inteligencia entonces se manifiesta en la proclamación de los derechos absolutos de la razón, en querer interpretar las Sagradas Escrituras a mi parecer, como yo quiero, y es por eso que de ahí nacen las sectas, porque quieren evidentemente interpretar las Sagradas Escrituras a su parecer, sin someterse a la autoridad del magisterio, a lo que el magisterio ha conocido, trabajado, estudiado a través de la tradición de nuestra Iglesia Católica. Y por eso es que nace el agnosticismo, la ciencia que no admite sus límites físicos, y que no reconoce que verdaderamente el campo espiritual se le hace incomprensible. Ahora vamos a hablar de esa cuarta especie de orgullo, que es el orgullo espiritual, que es aquel que se vanagloria de los dones espirituales, pretendiendo y creyendo que son recibidos por él mismo, sin darle la gloria a Dios, sin reconocer que esos dones que tiene son de Dios. Por eso el Señor nos enseña en la parábola del fariseo y del publicano, en donde el fariseo dice: Señor, te doy gracias porque no soy como aquellos que están en el templo, como el publicano, sino que pago el diezmo, ayuno 2 veces por semana, con esa soberbia y arrogancia de creer que eso que podía hacer físicamente, quizás exteriormente, había sido por mérito propio, cuando al contrario era un mérito propio de Dios, pero él no reconocía esa gracia y esa bondad de Dios sobre él. Ahora, basándonos en esto que nos enseña el Señor del orgullo espiritual y cómo no debemos de ser, vamos a ver la soberbia en los espirituales, la soberbia de manera espiritual.
Hay muchos en donde la soberbia no se hace evidente, pero no significa que no padezcan. Es decir, que hay muchos que quizás nosotros podemos ver exteriormente muy humildes, pero que en su interior verdaderamente no tienen una íntima relación con Dios, ni una íntima unión con Dios. Ni siquiera pueden dar ese reconocimiento que Dios tiene, sino que al contrario, creen que todo lo que tienen es por mérito propio. Y aunque no se evidencia exteriormente, en el interior no tienen esa gran capacidad espiritual de unirse con Dios. Es así como en los espirituales no se evidencian cosas muy grandes o muy alardeantes a la vista de nosotros, de los ojos humanos, pero que se pueden ver imperfecciones espirituales que nosotros con nuestros propios ojos no podemos ver, pero que el alma en su interior esconde esa soberbia espiritual. Es así como esta soberbia espiritual se puede manifestar de diferentes maneras, y es aquí donde vamos a ver 8 puntos. El primero es la complacencia en las propias obras, en donde se complace de hacer una obra sin reconocer que es Dios mismo en él y que lo hace por Dios. Segundo, en la vanidad de hablar de cosas espirituales, para dar más lecciones y más que para ponerlas por obra. Es aquel que todo el tiempo está hablando de cosas espirituales, de Dios, pero verdaderamente simplemente da el conocimiento, pero no lo practica. El tercero, en las críticas a quienes no parecen tener la devoción que ellos querrían. Es así como aquellos que no tienen la devoción que nosotros querríamos, los tachamos como de incrédulos, o verdaderamente no tenemos esa paciencia para enseñar, sino que al contrario nos ensoberbecemos creyéndonos mejores. El cuarto punto es la inclinación a aumentar el fervor y hacer más obras, pero mezcladas de soberbia. El soberbio de manera espiritual cree y quiere hacer más obras de misericordia con el prójimo, quiere aumentar su fervor por medio de prácticas espirituales, pero simplemente por soberbia, por tener más virtud que otros, por sobrepasar al prójimo, y no necesariamente porque lo hace por Dios o por amor a él, por correspondencia, ese amor que Dios nos ha dado por medio de la creación, sino que al contrario, el soberbio quiere hacerlo por crecer en virtud, por crecer en obras, pero solamente para que los otros lo vean. Como quinto, podemos ver el fastidio con el director espiritual o el confesor cuando estos no nos aprueban el espíritu. Esta soberbia espiritual es cuando yo quiero hacer las cosas como yo quiero, y cuando se lo manifiesto a mi director espiritual o a mi confesor, pero no aprueban las cosas como yo las quiero hacer, un tipo de mortificación, un tipo de lectura que quiero hacer, y el director no me lo aprueba, entonces yo ya no acudo más a ese director o a ese confesor simplemente porque no me lo aprueba, no me aprueba el espíritu que yo quiero que lo haga. Y no reconocer que es Dios mismo en el director espiritual, en el confesor, quien me da a mí las luces para orar en mi vida espiritual. En sexto lugar podemos ver la exterioridad y ostentación. Es aquella soberbia espiritual en la que el alma muestra exteriormente muchas cosas, suspiros, arrobamientos, cree que tiene éxtasis incluso, pero que en su interior verdaderamente es algo simplemente para alardear, simplemente para que otros la vean. Entonces, para que otros vean que quizás tiene mucha íntima unión con Dios y que tiene un alto grado de espiritualidad, simplemente hace actos exteriores que puedan creer manifestar esto que tiene en el interior, y por eso se llama una soberbia de exterioridad y ostentación. Por séptimo lugar vamos a ver en el buscar no ser tenidos en menos, es decir, esa soberbia espiritual de creer que como yo tengo bastante conocimiento espiritual no puedo ser tenido en menos, sino que al contrario, es a mí a quien tiene que consultar, es a mí a quien tienen que pedir los favores porque soy yo el que conoce. Es así como esta soberbia en séptimo lugar nos aleja completamente de Dios, porque estamos queriendo que Dios se acerque primero a nosotros, a nuestro conocimiento que es Dios mismo quien nos lo da y nos ha adquirido por propia voluntad, y no le damos el mérito a Dios y evidentemente no estamos llevando a las almas a Dios mismo, que es nuestro único fin. Como octavo lugar tenemos el ser cambiante respecto a los pecados. Pasan de darle mucha importancia a no darle importancia. Esa soberbia espiritual de que cuando caigo en algún pecado, en algún error,
o verdaderamente no tengo arraigado en mi vida espiritual alguna virtud, el alma entonces cae en tristeza por esa soberbia, o al contrario, cuando tiene alguna virtud, evidentemente quiere mostrarla y quiere ostentar de aquello, y es en esa ostentación en donde puede perder la virtud, porque quien se ostenta y quien se vanagloria de aquella virtud que puede obtener de Dios, evidentemente la pierde. Es así entonces como el Señor nos pide educar esta virtud de la humildad, tirando y desechando todos estos tipos de soberbia espiritual, de soberbia en nuestra alma que podemos adquirir durante nuestra vida, y que el Señor nos enseña cuando nos dice en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para poder educar esta virtud que queremos alcanzar, que es la humildad, son necesarias ciertas prácticas que debemos conocer para poder practicar. La primera de ellas es el trabajo en el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de Dios. Entonces, primero lo que somos ante Dios, de reconocerme lo que soy verdaderamente ante Dios. Consecuentemente, entonces, hablaremos sobre la educación de la humildad, porque como nos enseña nuestro Señor en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, como lo venimos desarrollando durante toda la charla. El Señor nos pide educar este hábito y poderlo practicar en nuestra vida cotidiana, que es lo verdaderamente indispensable en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de virtud. Es entonces que para poder practicarla debemos ver algunos puntos necesarios para poder educar esa voluntad de poder adquirir la virtud de la humildad. Primero, con el trabajo del conocimiento de nosotros mismos, viéndolo desde dos puntos de vista, lo que somos ante Dios. Cuando el alma es capaz de reconocerse necesitada de Dios, saber que no puede nada por sí sola, como lo reconocían los santos, porque cuando los santos reconocían su humillación y su pequeñez delante de Dios, podía el Señor habitar en ellos, y por eso le decían: Señor, que te conozca, que me conozca, como se lo decía San Agustín. También, ¿quién soy yo, Señor, y quién eres tú? ¿Quién soy yo y quién eres tú? Porque deseaban verdaderamente conocer a Dios, pero antes debían hacer un trabajo de conocimiento de sí mismo, porque quien no conoce y no aspira a alcanzar esta virtud de la humildad, no pondrá los medios para poder adquirirla, y no se convencerá de la importancia que tiene para el alma esta virtud de la que nos habla nuestro Señor. Y la segunda es la actitud que tiene el Señor Dios durante todas las Sagradas Escrituras contra el soberbio, porque dice el Señor en varias citas bíblicas la arrogancia que tiene el soberbio y cómo Él no puede habitar en él. Dice Dios: resiste a los soberbios, pero a los humildes da la gracia. Dice Santiago 4:6. Dios abomina a los soberbios. Proverbios 16:5. La oración del humilde penetrará las nubes y no aflojará hasta que llegue a la presencia del Altísimo. Eclesiástico 35:21. Y así, consecuentemente, muchas otras citas bíblicas en donde el Señor muestra su aborrecimiento con el soberbio, porque en el soberbio no habita la gracia de Dios porque no quiere, no porque Dios no quiere habitar en él, sino porque el alma verdaderamente está cerrada a la gracia. Es entonces como el segundo punto que veremos después del trabajo del conocimiento de nosotros mismos, es la verdadera práctica de esta humildad. Y dice San Bernardo: si quieres ser humilde, ama las humillaciones. Porque la humildad es un hábito que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, porque no es un hábito que se consiga de un día para otro, sino que al contrario es un trabajo arduo y continuo día tras día, porque la virtud no está en un acto que yo realice, en una ocasión o durante cierto periodo de tiempo, sino que al contrario es algo que hago repetidamente durante toda la vida. Tanto así que como hago tantas veces ese mismo acto de virtud, se convierte en un hábito en mí, e incluso no tengo que estar pensando en realizar un acto de virtud o un acto humilde, sino que al contrario se vuelve algo natural en la vida del hombre. Es entonces como estos actos deben de ser actos internos y actos externos. Actos internos como pensamientos humildes, como el no juzgar al prójimo por lo que hace, el justificarlo por sus errores, el no pensar ni criticar lo que hace, el querer humillarme delante de los otros, aun aunque yo sepa quizás muchas cosas superiores a otra persona, pero dejarme enseñar por esa persona.
Alimentar todo el tiempo pensamientos humildes, de saber y reconocer que yo necesito de Dios y por consecuente también necesito del prójimo. También actos externos de humildad, como aborrecer la soberbia, no gloriarnos de lo que hacemos, mantener la desconfianza en nosotros mismos. Vivir la humildad sin pensar en ella, o sea, realizar actos de humildad, pero no estar pensando en que estoy haciendo actos de humildad, porque ahí me ensoberbecería de lo que estoy haciendo, sino que al contrario, realizar el acto porque Dios me lo pide. Practicarla en palabras, hechos, gestos, aceptar las humillaciones y buscarlas, porque muchas veces buscamos incluso las humillaciones, el que nos tengan por poco, el no ser comprendidos o no tenidos en cuenta, pero cuando esporádicamente llegan esas humillaciones no las aceptamos como nuestro Señor quiere, sino que al contrario estamos todo el tiempo predispuestos a criticar, incluso nos entristecemos por lo que está pasando, y el humilde evidentemente se alegra porque sabe que todo lo que le viene de Dios, y que Dios de algo malo puede sacar un bien mayor, que es el único que de algo malo puede sacar un bien. Es así como el humilde es capaz entonces de practicar estos actos externos e internos, incluso las jaculatorias, que son frases, puede ser frases de las Sagradas Escrituras, frases de los santos, que nos ayudarán también a que repetidamente estemos acordándonos de esa virtud, porque si incluso en el mundo vemos que muchos para alcanzar algún bien exterior o algún bien físico ponen todos los medios para poder alcanzarlo, no sé, para alcanzar comprar un carro, adquirir una casa, poder obtener un título. Muchos trabajan arduamente para poder alcanzarlo físicamente, algo que no es para nuestra alma ni que va a trascender con nosotros. Y que si ellos que buscan con tanto empeño adquirir estos bienes exteriores lo logran por ese trabajo arduo de buscar cosas para poder alcanzarlo, ¿cómo nosotros no vamos a luchar por esa virtud que nos pide el Señor? Como nuestra Santísima Virgen María, que ella reconocía esa humildad de todo lo que había hecho el Señor en ella. Ella pudo engrandecer al Señor, que es lo primero que nos enseña el trabajo del conocimiento a nosotros mismos, de que nosotros le damos la gloria a Dios como lo hizo ella en el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y luego ella se reconoce como esclava, pero lo primero que hace es reconocer que todo lo que ha hecho viene de Dios, incluso siendo ella la madre de Dios, madre de su Dios, siendo ella con ese único título que tiene sobre todas las criaturas, que es ser madre de Dios, nunca se ensoberbece de tenerlo. Luego vamos a hablar de que la humildad es andar en verdad, es decir, en amor. Exige una disposición previa de la voluntad, amor a la verdad, el deseo de yo querer saber las cosas porque Dios me las pide. Es así entonces como la humildad es andar en verdad, pero antes que en verdad es andar en amor, porque la exigencia y esa disposición previa de la voluntad debe ser esa, amar con verdadero arraigo en el corazón esa verdad de lo que somos, de que no sea por una imposición, sino que verdaderamente nosotros busquemos el conocimiento de nosotros mismos. Y una verdad no es captada si el alma no está dispuesta a buscarla o a recibirla, sino que deben de haber estas dos condiciones: que el alma quiera buscarla y consecuentemente que quiera recibirla. Y si el sujeto no tiene por bien esa voluntad de buscar ese bien, que sería la virtud de la humildad, no se movería a buscarla ni a aceptarla cuando se la presente. Es así entonces como para poder adquirir la verdadera humildad es necesario trabajar esta predisposición amorosa hacia la verdad, aún antes de saber cuál es decir, es el alma que quiere amar esa voluntad de Dios, amar esa verdad que Dios le presenta antes que querer conocerla. Son expresiones y realiza expresiones tales como: Dios mío, muéstrame la verdad, aunque me duela y esto me haga tener que esforzarme para cambiar, pero muéstrame lo que tú quieres. El alma humilde es capaz de pedirle al Señor lo que Él quiera antes de hacer su propia voluntad, antes de querer hacer lo que Él quiere.
Es decir, que quien es humilde es capaz de entonces de amar esa verdad que Dios le presenta y consecuentemente hacerla suya, hacerla propia, que es lo que nos pide el Señor, hacer mansos y humildes de corazón como Él. Es entonces como podemos ver que el obstáculo para la humildad es ese desmedido amor a nosotros mismos que está lleno de miedos, porque aquel que se ama a sí mismo no tiene la capacidad de darse cuenta de que necesita del otro, y precisamente el Señor nos enseña que el humilde y el que quiere evidentemente seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, es decir, negarse a todo lo que quiere por su propia voluntad y hacer lo que Dios quiere, tomar su cruz y seguir a Cristo. Es entonces el miedo un obstáculo evidente para poder negarnos a nosotros mismos, porque no queremos hacer las cosas como evidentemente el Señor no lo pide, sino que queremos hacerlo como yo quiero, como pienso, como todo el tiempo lo estoy haciendo, y no quiero aceptar otra forma de hacerlo. Puede ser evidentemente una razón de ese miedo que se materializa en los actos externos de nuestra cotidianidad, y es así como entonces veremos los actos para alcanzar esa verdadera humildad. Y el Papa León XIII nos va a explicar durante una obra que realiza en su obispado 60 puntos sobre cómo alcanzar la virtud de la humildad, actos concretos para poder alcanzarlos, porque muchas veces a lo largo de nuestra vida espiritual queremos alcanzar una virtud, ejercitarnos en la misma, pero no buscamos o no encontramos los medios para poder hacerlo, porque no encontramos actos concretos que podamos realizar y que podamos hacer para poder alcanzar esa virtud. Y él nos enumera 60 puntos, pero en este caso vamos a traer solamente 6 puntos de los cuales podemos ejercer en nuestra vida cotidiana esta virtud de la humildad por medio de estos actos, e incluso podemos tomar uno de estos actos concretos y practicarlos durante varios días, incluso semanas, y que cuando ya hayamos adquirido el verdadero hábito de esta virtud, de este punto, de este acto en concreto, podemos pasar al siguiente, como lo enseña el Papa. Es así como el primero de los puntos es abrir los ojos del alma y considerar que no tenemos nada de qué gloriarnos. Verdaderamente profundizar en este punto y darnos cuenta de que no tenemos nada como propio y que no tenemos de nada que gloriarnos porque todo es de Dios. Y decir como la Virgen María lo proclama en el Magnífica: proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, darme cuenta de que todo lo que pueda obtener o que tenga en mi vida espiritual o que tenga físicamente, incluso todo viene de Dios, y darle evidentemente la gloria a Él. El segundo punto es considera, dice el Papa, además que no hay pecado, por enorme y detestable que sea, al que no se incline tu naturaleza herida y del que no puedas hacerte reo, y que solo por la misericordia de Dios y por el auxilio de su gracia te has librado hasta el presente de cometerlo. Es decir, de darnos cuenta que en medio de nuestra miseria nosotros podríamos cometer cualquier tipo de pecado, pero que solamente por la misericordia de Dios no lo hacemos, porque evidentemente tenemos tantas debilidades y tenemos tanta miseria en nuestra alma y en nuestro ser, que solo la misericordia de Dios impide que caigamos en esos pecados graves. El tercer punto es pensar a menudo y que más pronto o más tarde vas a morir, es decir, pensar en que en algún momento vamos a morir, pensar evidentemente en la muerte y darnos cuenta de que nosotros tenemos que comparecer ante el juez, que es nuestro Señor, y que ¿qué le vamos a presentar a Él si no son obras? Porque el Señor no nos va a pedir bienes físicos, no nos va a pedir cosas exteriores, sino que al contrario, como nos dice, seremos juzgados en el amor, en esos actos amorosos que realicemos. Y precisamente es la humildad, la virtud característica que nos ayuda a practicar este amor en las obras que nos pide nuestro Señor. El cuarto punto es: mientras te sea posible, mantente en silencio y en recogimiento. Más que esto, no sea un perjuicio para el prójimo. Es decir, que nosotros en nuestra cotidianidad vamos a realizar este acto que es mantenernos en recogimiento y en silencio, no hablar cosas vanas, ni hacer comentarios que quizás sean inoportunos o innecesarios, sino que al contrario, guardar el recogimiento para poder encontrarnos con Dios, incluso en medio de las tareas diarias, incluso en medio de nuestro trabajo. Es así como el Papa nos invita a que en medio de nuestra vida cotidiana podamos practicar este acto de virtud, de humildad.
en medio del recogimiento, en medio del silencio, sin perjudicar evidentemente al prójimo, sin, obviamente cuando estemos dentro de nuestro lugar de trabajo, si nos hablan, contestar, sino que al contrario, en medio de la cotidianidad, poder realizar este acto de morir a nosotros mismos y de estar hablando cosas innecesarias para nuestra vida espiritual. El quinto punto es evitar con todo cuidado las palabras altaneras, orgullosas o que indiquen pretensiones o superioridad. Incluso cuando nosotros nos ejercitamos en el punto anterior, cuando guardamos el silencio, cuando estamos recogidos en nuestra vida diaria, podemos evitar que hagamos comentarios que verdaderamente no tienen importancia, sino que al contrario son inoportunos, orgullosos, altaneros y que pueden incluso ofender al otro y faltar a la caridad con ellos. Esta pretensión de superioridad es también con frases estudiadas o palabras irónicas que muchas veces nosotros simplemente realizamos comentarios sobre algo verdaderamente estudiado o que incluso muchos de los que están a mi alrededor no lo van a entender, pero simplemente por hacer el comentario de que a mí me crean mejor que otros, lo hago. Evitar ese tipo de comentarios o comentarios de que me hagan creer por encima de los demás o que me hagan creer por los otros que soy mayor que ellos. También que en una palabra no hables nunca sin justo motivo de ti mismo, es decir, no hablar de nosotros mismos durante todos nuestros comentarios diarios, es decir, que muchas veces se hace necesario para ser ejemplo para otros comentar algún acto concreto justificable de nosotros mismos, es decir, en concreto, no hablar nunca sin justo motivo de nosotros mismos, es decir, si no se hace necesario que nosotros seamos ejemplo para otros, no hablar de lo que hacemos, no hablar de las cosas buenas que realizamos, sino verdaderamente guardar esa intimidad con Dios, de hacer las cosas por Él. Cuando yo me guardo esos actos concretos para poder darle gloria a Dios y simplemente es una intimidad con Él y no lo cuento a otros, tiene muchísimo más mérito que si lo contara a los demás. Y el sexto punto que veremos es sufrir con paciencia los defectos y la fragilidad de otros. En nuestra vida cotidiana ejercer este acto en concreto, en donde muchas veces vemos los defectos en los demás que a nuestra propia vida o a nuestro propio temperamento pueden ser chocantes o difíciles. Quizás para nosotros puede haber alguien que en algún momento nos cause alguna repugnancia en el sentido de lo que habla y que nos incomoda. Pero entonces ofrecer con paciencia al Señor estos actos que yo hago por amor a Él. Cuando yo empiezo a mortificar mi vida y empiezo a realizar estos actos humildes de los que me enseña el Señor, puedo verdaderamente adquirir la virtud. El santo es el que desea las humillaciones y que se alegra en medio de las dificultades de la vida. Es aquel que puede y quiere que Dios habite en él. Es también capaz de introducirse en los misterios de Cristo, en los misterios de la pasión, de la encarnación, y que como nuestra Madre Santísima pueda vivir a plenitud todos estos misterios porque verdaderamente quiere unirse a Cristo, quiere practicar la humildad como la practicó Él, como lo aprendíamos en la humildad apostólica, de querer practicar la virtud como nuestro Señor lo hizo durante toda su vida terrena. Y es así como también entonces digámosle a Nuestra Señora y pidámosle la gracia a ella, que ha sido la más perfecta de las creaciones de nuestro Señor, que ha sido la creación perfecta de Dios, que nos enseñe la verdadera humildad para practicarla día tras día, como nuestro Señor nos la pide. Y que sea ella quien nos auxilie en medio de las contrariedades de la vida, en medio de nuestro día tras día, a poder enfrentarnos con verdadero arraigo, humildad, sencillez y mansos como nuestro Señor nos lo pide, para poder agradar al Padre Celestial y así vivir nuestra vida conforme al Evangelio.